Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. El domingo pasado comenzamos con el hermano Valdir a estar considerando, ¿no?, algunas cosas importantes con respecto al crecimiento de la iglesia. Estos domingos no estaremos dando así un sermón expositivo, sino una enseñanza con respecto a principios que podemos encontrar dentro del libro de los Hechos. Y siempre hablamos, ¿no?, de crecer como iglesia, y siempre uno está tratando de buscar los métodos o las estrategias necesarias de poder hacerlo. Hemos encontrado un principio categórico en la palabra de Dios, que es Dios el que da el crecimiento. Eso nadie lo quita. Dios nos da la posibilidad de ser colaboradores en la obra del Señor. No socios, sino colaboradores. Y este punto es muy importante, y yo le puse un título a esta serie de estudios que estaremos viendo acerca de esta manera: los hechos de una iglesia que crece. Los hechos de una iglesia que crece. Y estaremos viendo, por supuesto, claves para un crecimiento bíblico de la iglesia local, encontrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, porque es un libro de transición. Es lo que une la vida de nuestro Señor Jesucristo con lo que va a ser la vida de la iglesia. No es un libro doctrinal, pero sí es un libro histórico, un libro de transición, que es muy importante comprenderlo para entender lo que la palabra de Dios en las cartas de Pablo y de otros apóstoles tiene instrucciones para la iglesia. El domingo pasado vimos con respecto a una clave fundamental para el crecimiento de la iglesia, y es interesante porque es el primero de todos, y es la predicación de la palabra, la enseñanza y la predicación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y comienza esa serie allí de sucesos, de prácticas o de hábitos piadosos que los primeros grupos de hermanos que conformaban la iglesia del Señor tenían. Y dice allí Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es categórico e importante, porque comienza con eso. No comienza con la comunión del pan o de la adoración, sino comienza con que perseveraban. Esa palabra perseveraban en el original habla de un compromiso serio con las Escrituras. Los hermanos estaban pegados, comprometidos con la doctrina de la enseñanza de los apóstoles. Y esto va a quedar marcado en todo el libro de los Hechos, porque todo el trabajo de enseñanza y predicación en el libro de los Hechos era una tarea exclusivamente apostólica. Por eso el hecho de enseñar todos los días. Vemos a los apóstoles enseñando en todas las casas todos los días, y vemos al apóstol Pablo luego ahí en Hechos capítulo 20 también enseñando por las casas de día y noche. Era una tarea apostólica. No lo hacía cualquiera. Luego Dios encomendó y dio dones para que el resto de la iglesia hiciese el trabajo ¿de qué? De enseñar el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Toda la enseñanza que podemos ver también, el trabajo que los apóstoles hicieron en todo el libro de los Hechos, incluyendo allí el apóstol Pablo, y incluyendo también la tarea de Lucas, Timoteo, que fueron encomendados a una tarea apostólica. Eran apóstoles encomendando directamente a sus hermanos. Por eso es una tarea exclusiva, y lo vamos a considerar al final de este día. ¿Por qué el libro de los Hechos? Si hablamos los hechos de una iglesia que crece y claves de un crecimiento bíblico para la iglesia de hoy. En el libro de los Hechos aproximadamente 20 veces
aparece el concepto del crecer en cantidad, crecer en cantidad. Y aproximadamente unas 17 veces habla de un crecimiento espiritual. Indudablemente el libro de los Hechos nos da un principio del crecimiento. Y hoy vamos a considerar 3 hábitos importantes que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia, o por lo menos encontrados en el libro de los Hechos, que quedó marcado en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva. El primero, volvamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Y dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Interesante, porque allí Lucas, el doctor Lucas, comienza describiendo los hábitos piadosos que tenían estos hermanos y concluye el versículo 47 diciendo: y el Señor añadía, nuevamente, obra de Dios en el crecimiento. Pero esto no quita la responsabilidad de la iglesia de realizar estos hechos que encontramos en la práctica de estos hermanos. Aquí encontramos justamente la primera es justamente la enseñanza, y luego continúa con algo, en la comunión unos con otros. La primera clave para el crecimiento, como hemos visto la semana pasada, es las enseñanzas de las Escrituras. En cierto modo, las Escrituras. Es el centro, no hay otro. Pero en segundo lugar, aquí vemos la comunión. Pero yo le puse a esto la comunión bíblica, porque la palabra comunión tiene un concepto muy general, muy general. Aún los perdidos tienen comunión entre ellos, porque hay cosas en común. Pero aquí lo interesante que vamos a ver es la comunión bíblica, y esa es la segunda clave, la comunión bíblica. Y aquí justamente esta comunión describe el entusiasmo que estos cristianos, que estos creyentes demostraban. ¿De qué manera? En su adoración, lo demostraban en sus comidas, lo demostraban en compartir los bienes materiales, como dice allí el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los cristianos demostraban en forma visible su unidad. ¿Su unidad en quién? En Jesucristo. Juan capítulo 17, vemos al Señor Jesús intercediendo por sus discípulos, pidiendo que tuvieran la comunión que Jesús tenía con el Padre. Y esa oración fue contestada. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, para todos aquellos que creen y son bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahí hay esa unidad, unos con otros. Y ahora en Efesios capítulo 4 encontramos que debemos guardar esa unidad, que solamente la ha hecho Cristo. Solamente la ha hecho Cristo. Esta justamente es la primera vez que el doctor Lucas llama a la iglesia, a los creyentes. ¿Cómo los creyentes? Sí, fíjense, por la falta de términos de cristianos, aquí justamente en el versículo 44 dice, todos los que habían creído. Todos los que habían creído. Está hablando de los creyentes. De los creyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta comunión, en esta comunidad, no es admitido no creyentes. En esta comunidad, en esta comunidad bíblica, no están aceptados aquellos que no tienen esa fe. No están. Y justamente cuando habla aquí de esa fe, habla en Jesús. Y esa fe es el requisito fundamental. Porque por medio de la fe somos, ¿qué cosa nosotros? Justificados. ¿Se acuerdan allí las bodas del hijo del rey? ¿Dónde está tu vestido?
No, fuera. Nosotros somos revestidos con la justicia de Dios, la justicia de Dios. Otro hecho de la iglesia lo encontramos en el capítulo 4, fíjense por favor, versículo 32, versículo al 37. Dice ahí el doctor Lucas: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, versículo 32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí nuevamente Lucas describe cómo los miembros de la iglesia tenían interés y vivían juntos en unidad, la iglesia de Jerusalén. Evidentemente la armonía que prevalecía entre los hermanos, y también vemos a los apóstoles justamente predicando la resurrección de Cristo Jesús. ¿A quién se ve predicando? A los apóstoles, predicando la resurrección de Jesús. Y todos ellos juntos velaban por las necesidades espirituales, físicas y materiales de los hermanos. Podríamos decir que de una manera efectiva ellos erradicaron la pobreza en medio de la comunidad cristiana, por la comunión que había entre ellos. Fíjense Hechos capítulo 11, porque esa comunión debía ser probada, tenía que ser probada por el Señor. Y el capítulo 11 de Hechos, versículo 27, vemos que dicen, hasta el versículo 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esa comunión fue puesta en prueba. Y ahora no solamente los hermanos que estaban en Jerusalén, que habían dado para todos, y este es un detalle importante, hermanos. Hay falsos maestros que enseñan, tenés que dar para ser bendecidos. Y fíjense lo que sucedió en la iglesia de Jerusalén. Ellos vendieron todo lo que tenían, dieron todo lo que tenían, y ninguno prosperó. Es más, ¿qué vino? Hambre. Vino hambre. Entonces es una falsa enseñanza de que tenés que dar para ser bendecido. Pero hay algo acá que sucede. Otras iglesias, otros hermanos, movidos por su fe en Cristo, empezaron ¿a qué? A suplir sus necesidades. Eso es comunión. Eso es comunión. Esa es la comunión bíblica. Hay algo que los movió a ellos. Y fíjense en Hechos capítulo 9, versículo 31, dice lo siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Qué interesante, ¿no? Hermanos de Samaria, enemigos de los judíos. Y había iglesias hermanas en Samaria. ¿Y qué había? Dice, paz, comunión. Y andando en el temor del Señor, y fíjense cómo concluye el versículo 31, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿De qué habla? Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Iglesias con una misma fe. Y justamente una iglesia crece cuando los hermanos se involucran entre sí. Una de las claves en la iglesia primitiva fue la comunión.
la comunión. Muchas iglesias son simplemente lugares donde a veces cristianos van para ver qué es lo que sucede y luego se van. Pero la iglesia no puede quedarse en un aislamiento. El cristiano no puede quedarse en un aislamiento. Los hermanos no pueden venir, sentarse, irse y decir yo pertenezco a una iglesia. No se puede, no es lógico con respecto a lo que hace la obra de Dios en la vida de cada creyente. No es lógico ese resultado. ¿Por qué no es lógico? Porque la palabra de Dios demuestra y manifiesta responsabilidades para los creyentes con otros creyentes. Hay responsabilidades. El Nuevo Testamento está lleno de esas responsabilidades, llenas acerca de los dones espirituales y responder adecuadamente a ellos. Yo creo que es importante que cada uno, aquel que se considera hijo de Dios, sepa esto. Usted conoce su don, vos conocés tu don. Va a ser imposible poder crecer si no desarrollamos los dones o el don que el Señor nos ha dado. Es clave esto. Nosotros necesitamos escuchar constantemente no solo que somos la iglesia, no solo que tenemos que venir a la iglesia, sino lo que también tenemos que saber es por qué vamos o venimos a la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para mí la respuesta es categórica en Hebreos capítulo 10. Y abran sus Biblias allí, por favor. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Creo que acá está la respuesta al por qué nosotros venimos a la iglesia. No venimos solo a adorar y a escuchar la palabra de Dios, que creo que es lo fundamental para nosotros, sino también venimos para amarnos y alentarnos los unos a los otros a hacer el bien. A hacer el bien. Esa es la razón por la cual venimos cada domingo o cada vez que nos reunimos para compartir juntos. Eso es una comunión bíblica. Y según este versículo 24 al 25, muestra las razones del por qué una persona a veces deja de congregarse. Y es por la razón clara que es porque perdió amor por su Dios y perdió amor por su prójimo. Porque venimos para ¿qué? Adorar a Dios, escuchar su palabra, y eso implica amor a Dios. Y como dice también allí, hacer buenas obras y estimularnos al amor y exhortándonos es amor al prójimo. El mismo Señor Jesucristo, resumiendo los 10 mandamientos, dijo, los primeros 5 ahí es amarás al Señor tu Dios. Y luego los otros que tienen que ver entre la relación unos con otros, el Señor lo resume y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la razón por la cual una persona deja de congregarse es por esa razón. Dejó de amar a Dios y dejó de amar a su prójimo. O quizás nunca amó a Dios y nunca amó a un prójimo. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la respuesta de los creyentes hacia el uno y con el otro, y estar preocupados por los demás. Nuestro hermano Humberto hoy en Efesios leyó allí Efesios 5:32 que dice, sed benignos unos con otros. Unos con otros. Si a algunos les gusta anotar, puede anotar ese versículo, Efesios 5:32. ¿Cuál es mi responsabilidad con el hermano? Ser benigno con él. Pero debe ser mutuo. Santiago capítulo 5, versículo 16, lo puede anotar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros.
Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Es mutuo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, unos a otros. Unos a otros, siempre es unos a otros. Y concluye Gálatas 6:2 al decir eso, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros. Unos a otros. Porque yo os he amado y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Eso es la responsabilidad que tenemos que tener unos con otros. Y eso es la comunión bíblica. Eso es la comunión bíblica. Podemos estar juntos. La vez pasada estaba viendo en la tele un caso de femicidio, ¿no? Y mostraban las fotos previas donde el esposo había matado a su esposa, y las fotos que mostraban eran caras felices, abrazados, contentos, fotos sacadas días antes. Y después salió asesinada 27 apuñaladas. Por eso, hermanos, no nos confundamos que la comunión es estar juntos y mostrándonos una sonrisa y salir y sacarnos fotos. Eso no es comunión. Comunión bíblica es lo que las Escrituras nos dice que tenemos que hacer nosotros y responder unos a otros. Ahí en Juan 3, el amor genuino, profundo, constante y abnegado de unos por otros es la característica distintiva del cristiano. Con esto no estamos diciendo que no podemos salir con nuestros amigos, tener amistades, pero la comunión bíblica es esta, lo que la Biblia nos muestra y lo que los apóstoles dejaron escrito en las Escrituras para que lo practiquemos. La iglesia primitiva creció porque estos distintivos fueron sus hábitos, fueron lo que ellos hacían. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18 dice: alentaos los unos a los otros. ¿Con qué? Con la venida de nuestro Señor. Hebreos capítulo 10 versículo 25, que lo leímos: exhortándoos unos a otros, alentándonos unos a otros. Romanos 14 versículo 19 habla de la mutua edificación. Nos edificamos mutuamente. Romanos 15, 14, amonestaros los unos a los otros. ¿Y cómo nos molesta cuando nos marcan lo que hacemos mal? Parte de la comunión bíblica es eso. Fieles son las heridas del que ama, dice Proverbios capítulo. No recuerdo el capítulo, pero Proverbios es. Fieles son las heridas del que ama. Porque al principio duele, pero luego cura. Pero esto debe ser mutuo, mutuo debe ser. Todos los unos a los otros indican claramente las responsabilidades que los cristianos tienen, el uno hacia el otro, durante toda su vida aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Si queremos crecer como iglesia, no vayamos a libros o librerías cristianas a buscar el secreto para el crecimiento. Vayamos a las Escrituras, es sencillo, ¿para qué complicarlo? Nos toca ahora juntarnos, anotar estos versículos, aprenderlos y llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. Una segunda clave, no solo la comunión bíblica, sino también ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. Aquí nuevamente nos encontramos con la segunda clave y creo que cae de maduro saber cuál es. La oración bíblica. La oración bíblica. Orar. Y la iglesia primitiva era una iglesia que se distinguía por la oración. Por la oración.
Hechos capítulo 4, por favor, si me acompañan, versículo 23, encontramos un hecho muy interesante en relación a la oración. Hechos 4, 23 y 31. Y puesto en libertad vinieron a los suyos. Pedro y Juan habían sido encarcelados. Dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Todos los hechos finales que aparecen, no nos olvidemos, es una transición. Es una transición y hay hechos que hoy día ya no suceden. Pero aquí lo sobresaliente es que cuando Pedro y Juan salieron en libertad, el grupo de hermanos oró al Señor. Oró en una oración de adoración, de reconocimiento, y luego hacen una oración de petición, porque ahí dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede, pide para que la palabra sea divulgada, y para que ellos puedan hablar con valentía, con denuedo, la palabra del Señor. Era lo distintivo, ellos oraban. Luego también hay otro hecho importante en el capítulo 12, fíjense en Hechos capítulo 12. En aquel tiempo, dice versículo 1, Hechos 12, 1. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quería hacer lo mismo que hizo con el Señor Jesús, sacar a Pedro y presentar, decir, bueno, ¿a quién quieren? A Pedro, y no sé quién era el otro ladrón. Eso quería hacer el rey. Pero no sucedió. Más adelante vemos que el hecho milagroso fue que salió en libertad. Pero algo pasó. Fíjense el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Oración a Dios por él. Después de esas oraciones, ¿qué pasó? Como el hecho de Pablo y Silas. Salió en libertad y sucede algo interesante en el versículo 12 de este capítulo, un hecho chistoso, ¿no? Estaban tan compenetrados en la oración, tan compenetrados, y dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, o Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando por Pedro, por su situación. Ellos no sabían lo que había pasado, y ahí cuenta la historia en Hechos, que Pedro fue, golpeó la casa de María, la mamá de Juan Marcos, y salió una mujer a mirar, y era Pedro. Dice, y del entusiasmo que tenía, ni siquiera le abrió la puerta y fue a decirle al hermano, Pedro está en la puerta golpeando.
Cállate, mujer, Pedro está preso, dice. No están tan metidos en la oración. Tan metidos en la oración. ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? Y Dios respondiendo a la oración de ellos. Pero sin embargo, hoy día, tristemente podemos decir que las iglesias, es decir, las iglesias nos involucramos todos, sin importar el país. La iglesia falló hoy día con respecto a la comunión en la oración. En la oración. Ahora, también podemos encontrar otro hecho fundamental, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 11. El apóstol Pablo en su viaje misionero llega a Filipos. Dice, zarpando pues, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y era una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una reunión de mujeres, diría uno, ¿no? Pero bueno, según la historia nos cuenta que el emperador Claudio había sacado a varios, por ciertos revueltos que algunos judíos habían cometido, a muchos judíos los pusieron presos. Y para que haya una sinagoga en cada ciudad, por lo menos tenía que haber 10 cabezas de familia. Y eso fue lo que sucedió en Filipos. Los cabezas de familia estaban presos. Entonces, por esa razón, porque siempre Pablo, ¿qué hacía cuando llegaba a una ciudad? ¿Dónde iba? A la sinagoga. Sinagoga no había. Entonces se fueron donde había un grupo de mujeres que estaban orando. Quizás por sus esposos, quizás por la situación en sí, quizás no había quien les enseñe, entonces se dedicaron a orar, no sabemos. Pero ellos estaban orando. Entonces dice allí el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es interesante porque había un grupo de mujeres orando. ¿Y cómo respondió a esa oración? Dice que había una mujer que adoraba a Dios. Esto no quiere decir que ella era creyente, cristiana, una regenerada. Esto indica que era alguien que estaba buscando al Dios verdadero. Probablemente estaba esa mujer allí sentada tratando de que alguien venga y abra las Escrituras, o quizás era una mujer que ya ha sido expuesta a las Escrituras con la enseñanza de los rabinos o las cabezas de familias que anteriormente estaban, pero ellas estaban allí orando, esperando, y Dios envió la respuesta. Un hombre que vino, predicó. Pero es interesante, Dios abrió el corazón de ella. Dios abrió el corazón de ella. Esta mujer ha estado expuesta a las Escrituras muchísimo tiempo, pero ni los maestros, ni siquiera Pablo, con toda su elocuencia, ¿quién abrió su corazón? ¿Cómo dice aquí? El Señor. El Señor. Por más que a un ciego agarre una linterna y le alumbre la cara, no va a ver. Por más que traiga toda la lumínica del 12 de octubre y ponga a un ciego para que vea, no va a ver. Para que pueda ver tiene que tener vista. Y aquí el Señor respondió a una oración. Y es interesante porque dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, según ahí en el idioma original no está hablando de que se conducían al momento de orar, sino al lugar distintivo
que ese lugar se conocía no como la sinagoga, sino al lugar de la oración. Lugar de la oración. El mismo Señor Jesucristo decía que el templo era casa de oración. Casa de oración. Por eso es importante que nosotros comprendamos, ¿no? En la raíz de todo esto nace la necesidad de que nosotros necesitamos darnos cuenta que la oración es fundamental. Es fundamental. No es suplementaria. Pero quizá algunos digan, no, pero yo oro en mi casa. Yo oro en mi casa. Y amén por eso. Amén porque ore. Pero nosotros necesitamos orar más juntos. Juntos. Se ve que hermanos le oraban en Hechos, pero lo distintivo es que ellos lo hacían juntos. Eso es lo distintivo. Ellos lo hacían juntos. Yo les leo Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14, decía Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios responde a la oración. Y Él está determinando aquí qué es lo que va a hacer para responder. Tal vez el mayor problema al que nos enfrentamos las iglesias evangélicas hoy es el fracaso a apreciar la necesidad de la oración. El desafío principal no es convencer a los hermanos a orar, es más bien ayudarse a darse cuenta por qué tenemos que orar. Y uno se pregunta, ¿por qué tenemos que orar juntos? Efesios, fíjense Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema no es físico ni material, el problema es espiritual. Pero ¿cuándo es el creyente? ¿Cuándo el creyente va a la oración? ¿Cuándo el creyente quiere orar junto? ¿Cuando hay una crisis económica o cuando hay una crisis física? ¿O cuando hay una crisis emocional? Y es más, aquel que ni siquiera ora, cuando surgen esas vicisitudes de la vida, busca la oración. Así somos. Pero cuando todas esas cosas pasan, nos olvidamos de la oración, pero nunca nos mueve lo espiritual. Y la oración específicamente es para eso, para enfrentar los problemas espirituales que tenemos día a día, día a día. Tentaciones sexuales, tentaciones materiales, tentaciones emocionales, tentaciones de todo tipo. De todo tipo. Numerosos pasajes de las Escrituras tratan acerca de este tema, de orar. En Nehemías capítulo 1, si se acuerdan allí, Nehemías, el copero del rey, él estaba en la comodidad del palacio y un día recibe a sus hermanos. Y Nehemías le pregunta, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? Y ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 3, él escucha, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Era todo material hasta ese momento, era material. La ciudad está añicos, los muros caídos, no hay casa, es un desastre. Pero en el versículo 4 en adelante, Nehemías dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y comenzó a orar y dijo,
te ruego, Jehová de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido, decía. ¿Por qué Nehemías oraba así? Porque el problema de Israel, de Judá específicamente, no era material. El problema de él era espiritual. Y era una realidad. Materiales, los daños, terrible. Pero era más terrible el estado espiritual de Israel. Y oró. Y luego en el capítulo 2 podemos ver cómo Dios responde a la oración de Nehemías. Responde. Los problemas eran primordialmente espirituales. Y hoy nosotros eliminamos esa necesidad de orar juntos. Y todo por problemas pragmáticos, podremos decir. ¿Qué quiere decir pragmático? Por lo que a mí me gusta. No, la reunión de oración es aburrida. No, porque no vienen todos, por eso no voy. No, necesitamos estar más juntos, así que vamos a hacer reuniones caseras. Pues necesitamos conocernos más. Todo gira en torno a lo que nos gusta, a lo que nos da placer, pero no realmente a lo esencial, la oración. La oración. Para terminar este punto, un consejo para nosotros los varones. Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2. Aquí se puede tratar la importancia de la oración. Es algo que juega un papel importante para el hombre, para el varón específicamente. Cuando se trata de orar, los hombres tenemos la responsabilidad que Dios nos ha dado de proveer liderazgo, específicamente en la congregación, con respecto a la oración. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, en el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos. Empieza aquí con una enfática declaración de la necesidad de orar, y en los versículos del 2 al 7 son en cierto modo una explicación. Pablo hace un paréntesis para demostrar quiénes son esos hombres por los cuales hay que orar. Pero justamente allí en el versículo 8 dice: quiero pues. Otras traducciones dicen por lo tanto. Pablo resume aquí el tema general de la oración, de lo que él comenzó en el versículo 1, y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo aquí se está dirigiendo específicamente a los varones, Y en los versículos de 9 ¿por qué decimos esto? Porque luego en el versículo 9 y 15 dice asimismo que las mujeres. Si Pablo dice eso, está hablando de los hombres anteriormente. Y en el versículo 15, entonces, el versículo 9 habla de las mujeres. Entonces, del versículo 1, el versículo 8 específicamente, la exhortación es a los hombres y se dirige a ellos en relación a la oración. Y ahí dicen que las oraciones tienen que ser en todo lugar. Y dice con manos santas. La preparación que sea antes de llegar a la oración es que tengan manos santas, sin ira ni contiendas. Y esto es un principio que nos deja a nosotros los varones. Acá en una congregación donde estamos todos, todo hombre tiene la responsabilidad de que cuando se le pide para orar, hablando de una manera clara, no improvisemos. Vengamos preparados por si nos toca orar. Quizás más adelante el que preside con tiempo le puede avisar y le dice: hermano, me gustaría que usted ore en la reunión, en el culto el domingo. Prepárese.
Si es posible, anote lo que va a orar al Señor. Pero prepárese, no improvise, porque dice, manos santas, sin ira ni contiendas. Venga preparado por si le toca orar. Y cuando ore, tenemos que saber que hay oraciones de intercesión, oración de petición, oración de bendición, oraciones de adoración. Y oremos por lo que se nos pide, no improvisemos. La oración es importante en la congregación. Es importante. Queremos crecer como iglesia, centralicemos las Escrituras, la comunión bíblica y también la oración bíblica. Y en último lugar, otra clave, pero es importante que lo mencionemos, pero ya no es en este tiempo. Y son los poderes bíblicos que había en aquel entonces. Jugaba un papel importante en el tiempo de los Hechos. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 14, les leo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí es fundamental, los que creían. No dice que se veían atraídos, creían. Era una señal importante para aquel entonces. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo habla de un resultado espiritual, crecimiento espiritual. Hechos capítulo 9, versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Estaba abundada de buenas obras en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Luego, en Hechos capítulo 19, desde el 1 al 13, ustedes pueden leer en sus casas. Y dice el versículo 11, solamente el 11 les leo: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Por mano de Pablo. Luego, cuando también allí en Hechos capítulo 19, podemos ver los milagros que sucedieron y actuaban poderosamente. Y muchas personas trajeron sus libros de brujería y ocultismo y lo quemaron allí en la plaza principal. Esos poderes bíblicos eran exclusivos para estos hombres. Y debemos darnos cuenta de que la poderosa proclamación de los apóstoles no es repetible en los días de hoy. No es repetible. Puesto que ellos tuvieron un oficio único, tuvieron un poder sobrenatural proveniente de Cristo que no está disponible hoy. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo justamente llama a sus obras milagrosas las señales de un verdadero apóstol. Anótelo, 2 Corintios 12:12.
Pablo dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pero también Pablo dijo algo sobre la singularidad de los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia, nosotros hoy estamos ¿bajo qué? Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Las escrituras. Las escrituras. Ese es nuestro fundamento. Pero en aquel entonces necesitaban señales para que todo lo que se dijo acá sea comprobado que es mandato divino. Mandato divino. Hoy ya no existen apóstoles, no existen. Y si alguien se hace llamar apóstol es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22, que dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba en la ascensión del Señor Jesucristo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y acá en Paraguay hay muchos que se hacen llamar apóstoles, mentirosos. Aquí la palabra de Dios deja claramente que ya no hay apóstoles, no hay. Pero sí tenemos que saber algo fundamental, que los ancianos o los pastores en la iglesia de hoy no pueden decir yo tengo la autoridad o sentirse con un poder apostólico. Eso no es bíblico. Pero sí uno puede descansar que todo poder viene del Espíritu Santo, que viene por medio de ellos al predicar la palabra de Dios, al enseñar la palabra de Dios. La tarea no es echar demonios por medio de fuerza sobrenatural, sino predicar poderosamente la palabra de Dios. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría divina, no humana, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Pablo dice, y gracias a Dios por este versículo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por lo tanto, la obra de Dios, el poder del Espíritu Santo hoy obra en aquellos que proclaman fielmente las Escrituras. Pero para eso necesitan ser instrumentos limpios en las manos de Dios. Fue fundamental en la época de la iglesia primitiva estos hombres con poderes bíblicos sobrenaturales para acreditar y autenticar el mensaje que aún no estaba escrito. Pero hoy tenemos la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para todo, para corregir, redarguir, instruir en justicia. Instruir en justicia. Hoy día, una vida transformada, cambiada, confirma también el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios. La iglesia primitiva creció porque centralizó las Escrituras. Centralizó las Escrituras. Porque era una iglesia que compartían, tenían comunión bíblica unos con otros. Ellos oraban de una manera bíblica, juntos. Pero también contaban con algo especial, exclusivo de aquel entonces, poderes bíblicos, sobrenaturales, que hoy ya no existen.
Por eso, hermanos, si queremos crecer, necesitamos ir a las Escrituras. No nos volvamos locos por alguien que aparece ahí con estrategias, ideas que pueden servir quizás, no sé, pero lo fundamental es que vayamos nosotros a las Escrituras. No nos volvamos pragmáticos tratando de ver qué es lo que nos gusta. Si ustedes ven, no vemos aquí a Pablo o a Pedro haciendo reunión de matrimonios con cenas románticas. Ellos ¿qué hicieron? Centralizaron las Escrituras. Que el Señor nos bendiga y que su palabra pueda conducirnos. Y como le dije al principio, para ser parte de la comunión bíblica, usted primero, o vos, necesitas creer en Cristo. Saber que Jesús es el Señor, el dueño de la vida. Que Jesús es Dios mismo. Y que Dios mismo vino a este mundo, el Creador, el dueño, el Señor de todos, de la vida misma, de todos, vino a este mundo. Y vino para buscar lo que se había perdido. Él vino no solo como Señor a este mundo, vino como el Salvador, Y Él vino a buscarnos de una manera única, incomprensible, yendo a la cruz, siendo crucificado, muriendo, pero también resucitando. Y hoy está allí a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores. Infringimos las leyes de aquel que es el Señor de la vida. Por lo tanto, pecamos. Y el Señor de la vida dijo: el alma que pecare, esa morirá. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Muerte. Necesitamos vida. Y Dios, el Señor de la vida, vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló para ser el Salvador. Para demostrar que en ninguna otra cosa hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Si usted se da cuenta que es un pecador, una pecadora, que vive rompiendo las reglas del Señor de la vida, usted necesita reconocerlo como Señor, pero también como Salvador. Porque solo por sus méritos y su obra en la cruz del Calvario, depositando su fe, Dios lo declara justo. Justo. Él perdona todos sus pecados. Si usted se da cuenta de eso, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted debe arrepentirse de sus pecados y ser parte así de la familia de Dios. ¿Oramos? Padre, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos para escuchar de ella, pero también para adorarte, Padre, rendirte culto para que recibas toda la honra y la gloria. Pero como iglesia, Padre, venimos también ante ti para clamar por la vida de cada uno de nosotros, para que tu palabra siga obrando, y también en aquellos que aún no han depositado su fe en la persona y obra de Jesucristo. Padre, ayúdanos. Danos tu fuerza, danos tu poder, para que podamos ministrar de una manera correcta. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.